Pues lo más impactante para mí ha sido el darme cuenta de que tenemos una voz todos. Mira, es algo fuerte, la verdad, y al inicio te crea un shock, pero es eso, la mente es una mentira. Sí, en las enseñanzas o en la filosofía védica, ellos mencionan que la vida comienza con el sonido sin sonido, le llaman ellos, con la frecuencia Om. Digo, para quien nos está escuchando, yo realmente no planeaba cantar hasta que un día tú me escuchaste y de alguna manera pues me diste una patadita en una ceremonia de cacao para que empezara a cantar, ¿no? ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos, bienvenidas a el podcast Sembrando Conciencias. Bueno, pues estamos evolucionando y ahora una nueva edición o una nueva temporada de podcast donde ahora estaremos haciendo entrevistas con la conciencia, ¿no? Con el tema, perdón, Sembrando Conciencias. Pues la intención será entonces hacernos conscientes de diferentes temas y la intención de este podcast, a diferencia de las enseñanzas del colibrí, pues será estar haciendo entrevistas. Y el día de hoy, un tema interesantísimo, el poder de las palabras. Y pues como primera invitada para hablarnos de ello, qué mejor que alguien que porta la camiseta de la comunicación, o mejor dicho, de Bolón IC, el viento solar blanco. Pues mi primera invitada a este podcast no podía ser alguien más que mi hermosa compañera de vida, Priscila Craules. Bienvenida. Gracias, pues un gusto estar nuevamente aquí grabando en una nueva edición de tu podcast. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias y bueno, pues bien contentos. Aunque somos esposos, pues bueno, Priscila está en Chihuahua, yo en Tulum, por eso es que estamos haciendo el podcast en esta forma, pero queríamos comenzar a compartir con ustedes y empezaría con estas palabras. Dice, las palabras son como semillas que plantamos en los corazones. Las palabras son como semillas que plantamos en los corazones y en las mentes de quienes nos rodean. Cada palabra que pronunciamos tiene el poder de construir o de destruir, de sanar o de herir. En un nivel profundo, nuestras palabras son una manifestación de nuestro ser interior. Reflejan nuestras intenciones y nuestra percepción del mundo. Qué poderoso texto me encontré navegando por aquí en internet, donde justamente Pris nos hace conscientes, y bueno, decirles que estoy entrevistando a Pris sobre el poder de las palabras, porque justamente es viento, su kin maya es viento solar, y ella viene justamente a pulsar la comunicación para el despertar de la conciencia, porque pertenece a la trecena del mago. Y aparte que por ahí pues estás trabajando justamente en algunos proyectos relacionados con la conciencia en la comunicación. Pero bueno, haciendo referencia al texto que acabamos de escuchar, qué importante y qué inconscientes somos a veces, Pris, en la forma en que comunicamos, pero no nada más en la comunicación cuando me comunico con alguien más, sino en la forma que yo me expreso y me comunico para conmigo mismo, ¿no? Sí, mira, yo creo que, y es algo que justo he estado leyendo en los últimos días, no nos enseñan el poder que tienen las palabras. Creo que la palabra tenemos de algunas generaciones en la historia de la humanidad que se viene utilizando muy mal y de una forma muy destructiva. Y lo primero, paradójicamente, que hay que aprender para comunicar es a guardar silencio. Es la primera enseñanza que tendremos que tener, a crear un silencio interno para que en ese silencio, en esa espaciosidad, yo pueda estar primero conectada conmigo misma, conmigo mismo, y yo pueda entender mi propia naturaleza. Porque cuando entiendo de dónde vengo, cuando entiendo verdaderamente lo que soy, entonces ya no puedo expresar cualquier cosa. Hay una parte en el Evangelio de San Mateo 15:11 que dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Eso es, Jesucristo lo decía a los fariseos, ¿no? Porque la ley de los fariseos era como muy estricta, la ley judía. Y entonces en algún momento como que él está comiendo con las manos sucias, lo reprenden y él les dice esto, ¿no? No te preocupes tanto de ser aparentemente impecable al exterior, pero lo que sale de tu boca es lo que te contamina al final, lo que expresamos. Y no solo lo que sale, sino el diálogo interno. Y creo que el diálogo interno es un poder que se nos ha quitado
porque estamos construyendo nuestro diálogo interno en base a todo lo que se nos dice, ¿A qué le llamas diálogo interno? a lo que te dices tú a ti mismo, ¿no? A lo que sabemos que la mente por lo general no para, o sea, la mente está construyendo pues diálogos todo el tiempo, nos está diciendo cosas, pero este diálogo lo estamos construyendo a través de los celulares ahora, ¿no? A través de las redes sociales, a través de todo lo que estoy consumiendo todo el día. Y pareciera que hay algunas personas que viven como con banda sonora, ¿no? Y que si no estás en el celular, por lo menos estás escuchando música. ¿Y qué te está diciendo la música? El desafío, yo siento que hay un gran desafío porque muchas veces siento que a veces aún y cuando hay personas que a lo mejor no pasan tanto tiempo en los aparatos, crecemos con una conciencia, vaya, dormidos. Y muchas veces no soy consciente justamente, por ejemplo, yo lo puedo ver en familiares míos, ¿no? Que no son conscientes y en mí mismo quizás, pero es más fácil como detectar cuando es hacia afuera. De la forma en que se comunican, por ejemplo, a veces es fácil para cuando estamos ya en este crecimiento de la conciencia o despertar de la conciencia, cómo a veces hay personas que se comunican desde la queja o se comunican desde el juicio, que siempre están criticando o juzgando a alguien. Sin embargo, las personas que siempre están quejándose o juzgando a alguien no se dan cuenta de su forma de ser. Entonces, ¿cómo podemos hacernos conscientes o cómo comenzar con este diálogo interno? Porque no sé a qué te referías exactamente con el diálogo interno, pero cuando estamos en la vida diaria, que andamos en la calle, que tenemos que ir al trabajo, ¿cómo mantener este ejercicio de poder tener la conciencia de lo que estoy comunicando? Sí, es justo lo que dices, el diálogo interno es lo que estoy pensando todo el día. Y regularmente, y esto es algo que pues se nos ha heredado y se nos ha enseñado, si yo salgo y a lo mejor voy tarde a mi trabajo, ¿y qué es lo que me digo a mí misma? Ay, pues ya voy tarde otra vez, nunca llego temprano, siempre estoy haciendo todo mal, y ese es el diálogo que tienes, ¿no? Contigo mismo primero, diciéndote que haces todo mal, que no sirves para nada, que no haces bien, que eres tonto, que etcétera, o que estoy en quiebra, no tengo dinero, nunca me va bien, los negocios me salen mal, etcétera, 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 ¿no? Ponle el adjetivo que tú quieras. Entonces, si yo me hablo así a mí mismo, seguramente que eso se va a reflejar en el exterior. Las personas que constantemente se están quejando hacia afuera o que están juzgando a otros, pues es justamente el diálogo que tienen para sí mismos, ¿no? Una persona entre más juzga a los demás, entre más habla mal de los demás, pues obviamente que se está hablando mal a sí mismo de sí, ¿no? O sea, es que el que feo, es que el que gordo, es que el esto, es lo que te estás diciendo a ti mismo. ¿Por qué? Aquí hay un principio más importante que al final lo que le estoy diciendo o lo que digo contra mi hermano, pues lo estoy diciendo contra mí mismo, porque al final somos una sola creación, ¿no? Y el dolor del otro, pues es el dolor mío. Entonces, entre yo más juzgo, pues más me estoy juzgando a mí. Y bueno, hay, no sé si decirlo así, como investigaciones, pero el sonido es como la vida comienza, ¿no? Incluso en la Biblia. En la Biblia la creación empieza verbalizando y Dios dijo, ¿no? Y Dios dijo. Entonces, al decir creamos, lo podemos entender filosóficamente, lo podemos entender espiritualmente, pero también lo pudiéramos entender científicamente, que las palabras son creadoras. Entonces, qué importante el cuidar la forma en que me comunico. Yo, por ejemplo, me resuenan mucho unas palabras hablando bíblicamente, que es Lucas 6:45, donde dice, el el hombre bueno del tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y con esto, Pris, quiero hacer o abrir justo a la conciencia de cómo las palabras que yo utilizo están creándome a mí mismo, están tanto creándome a mí mismo como creando
mi realidad. Y que Sí, incluso si analizáramos a Saint Germain, por eso habla de la importancia de el yo soy, ¿no? Él utiliza metafísicamente la manifestación mediante el yo soy, justamente para eso, para cambiar ese shit. sí, bueno, en las enseñanzas o en la filosofía védica, ellos mencionan que la vida comienza con el sonido sin sonido, le llaman ellos, o la frecuencia Om, que se supone es el sonido original. Pero los yogis o quien ha estudiado también la filosofía védica lo comparan con la Biblia y esto está en Juan 1:1, que dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, y la Biblia también dice que estamos hechos a imagen y semejanza. Entonces, si Dios creó a través del verbo, nosotros también estamos constantemente creando a través de la palabra. No significa esto que como arte de magia digo algo y ya lo tengo en la mano, ¿no? Pero sí vas moldeándote a ti mismo y vas moldeando tu realidad a través de tus afirmaciones. Y todo lo que dices es una afirmación. Cuidado con tus palabras. Sobre todo si estás criando niños pequeños, ten mucho cuidado con tus palabras porque lo que les digas va a resonar en sus cabezas años. No, no. De hecho, si hacemos conciencia, quizá creencias que tengo limitantes, son creencias que se me sembraron en la infancia. Entonces tienes que tener mucho cuidado porque verdaderamente las palabras tienen poder. Entonces eso que dices tú es bien importante, el usar la palabra para construir en lugar de para destruir. Y quizá las afirmaciones pueden parecer algo al principio como muy mágico, ¿no? Como muy esotérico, pero es una forma de también de cambiarnos la mentalidad, porque al final nuestros pensamientos crean las palabras. Sí, lo entiendo en el sentido también de que a veces la gente desconfía, por ejemplo, del poder de la ley, por ejemplo, hablando de la ley de atracción, hay gente que desconfía de, ay, ¿cómo diciendo una frase todos los días voy a manifestar dinero? Y es comprender que no se trata de que te pongas como repetidora a decir una frase, sino de que poco a poco cambies tu conciencia uh, de la frecuencia, como dices tú, en la que te encuentras, empezar a vibrar en una armonía, empezar a vibrar en una frecuencia, vaya, distinta, en la cual yo empiece a acceder y a observar la realidad desde una perspectiva diferente para justamente poder abrir la conciencia y poder manifestar esa abundancia. Que si vivo en una sincronía de escasez, no sé, mira, por ejemplo, yo en una ocasión, pues mi vocabulario era muy diferente, ¿no? Cuando viví esta transformación de adolescente a adulto y también de inconsciente a consciente. Y yo recuerdo bien claramente que mi vocabulario pues era el vocabulario de un adolescente con groserías o malas palabras, pero yo ya empezaba mi despertar de conciencia y recuerdo que una vez llegué a un restaurante donde estábamos varios amigos en una mesa, llegué y los saludé y dije una palabrota muy fuerte enfrente de todos, o sea, fue una reacción como instintiva. A veces somos reactivos por naturaleza y, y nuestro vocabulario también muchas veces no nos damos cuenta que es instintivo, como cuando el niño se le cae la sopa y le gritas y lo insultas y te enfureces con el niño porque hizo eso, pero si lo reflexionas no lo hizo porque lo quería hacer, fue un incidente, un accidente. Entonces no lo hizo por tonto y a veces le gritamos, ¿cómo estás tonto? ¿No? Y es muy común. Y yo así me detecté, no recuerdo qué broma hicieron o algo, yo reaccioné diciendo una palabra muy fuerte, pero fue tan fuerte que yo mismo me escuché y me dio vergüenza, me di vergüenza a mí mismo de haber dicho esa palabra, porque no nada más escucharon mis amigos, sino se escuchó en público y yo mismo dije, qué vulgar me escuché. Y fue como que a partir de ese momento cuando empecé a hacerme consciente de empezar a cambiar la forma en que me comunico. Y obviamente que poco a poco esto hizo que mi vida se fuera transformando, a tener un poco más de paz.
haciendo referencia a una persona que escuchaba hace unos días en un podcast justamente que la entrevistaban, en una regresión hipnótica, ella creció así como jorobadita, así como agachada, pues recordó que cuando era niña empezaba a desarrollarse y algo le dijo un familiar incluso, no se lo dijo en mal sentido, pero ella le dio vergüenza que le dijeran eso y se encogió para ocultar su cuerpo, porque ella estaba empezando a desarrollarse. Entonces le habían hecho un halago, pero ella no lo recibió bien, o sea, lo recibió como con pena, le dio pena que le dijeran ese halago y se encogió así como que hizo los hombros así. Y a partir de ahí empezó a crecer y en una edad adulta ella estaba como que en esa posición, seguía. Inconscientemente se había quedado programado eso en su cuerpo. Y muchas veces no somos conscientes justo como me decías ahorita, ¿no? El impacto que estamos teniendo en quienes nos rodean. Pero esto te digo, lo podemos ver en los niños, qué inconscientes somos a veces, pero pudiéramos darnos cuenta con esto cuánto impactan nuestras palabras sin darnos cuenta en lo que yo mismo estoy creando de mí mismo, ¿no? Sí, claro, y es lo que te dices a diario. Alguna vez leía sobre las relaciones de pareja en las que hay violencia emocional, sobre todo, ¿no? Y cómo el impacto de la violencia emocional en la pareja dura años para quien logra, ¿no? Salir de esas relaciones, porque no mucha gente logra salir. Y entonces leí algo que me impactó mucho, y creo que era un psicólogo, y dice, pero aquí lo más impresionante es que no te vas a permitir a ti misma estar en una relación con una persona que te maltrate más de lo que te maltratas tú. Entonces, me impactó mucho porque dije, claro, o sea, a veces le permites mucho abuso a las personas, pero ni siquiera lo sientes tan fuerte porque ya estás acostumbrado al maltrato que te das tú a ti A mismo. ver, discúlpame que te interrumpa. Si quieres como repetirnos las palabras que estabas diciendo para escucharlas con más atención. Que te decía sobre las relaciones de pareja donde hay abuso emocional. Sí. Entonces, que alguna vez leí y me impactó mucho lo que dijo una especialista porque menciona que nunca vas a estar con una persona o te vas a ir de una relación, pero con una persona que te trate peor de lo que tú te tratas a ti mismo. O sea, que si en algún momento estuviste en una relación donde sufriste algún tipo de abuso, sobre todo emocional, y te quedaste en esa relación, quiere decir que tú misma o tú mismo ya te maltratabas a ti de esa forma. Y entonces estamos tan acostumbrados y nos damos todos los días nuestra dosis de maltrato que pues, o sea, eres capaz de permitir esos abusos. Entonces todos los días, y yo me hice consciente de esto cuando leí Los Cuatro Acuerdos, el libro de Miguel Ruiz, de todas las veces al día, desde que me levantaba y me veía en el espejo y qué fea y odio mi cuerpo, o sea, palabras así, ¿no? Como odio mi cuerpo y mis procesos hormonales los odiaba y todo el día era ¿cómo se dice? Flagelarme. Entonces, eso que llevas dentro, pues al final lo reflejas, ¿no? Y cuántas veces fui hiriente con mi hija, o fui hiriente con mi mamá, o fui hiriente con amigos, por ese mismo diálogo que tenía conmigo misma. Una pregunta, bueno, tengo dos realmente, pero quisiera comenzar por preguntarte, ¿tú consideras que la falta de amor del padre, no sé por qué me llega esto, pero te lo pregunto, o de la madre pudiera ser, pero la falta de amor de nuestro padre influye en la manera en que me trato a mí mismo? Porque siento que el ego es una energía masculina o activa. Y siento que cuando carecemos de ego, porque también el ego lo tenemos malinterpretado, cuando tenemos carencia de ese autoestima, para ponerle un nombre diferente, es cuando no me hablo con merecimiento, cuando no me trato a mí mismo con merecimiento. ¿Hasta qué punto consideras que la carencia afectiva de nuestro padre es lo que influye en la manera en que nos comunicamos con nosotros mismos? Pues obviamente que influyen,
porque el padre al final representa la seguridad. Entonces, sí, sí influye mucho cuando hay una presencia masculina, que puede no ser el padre biológico, o sea, puede ser otra figura, un padrastro, un abuelo, un tío, alguien presente y amoroso que te habló y que te enseñó cómo a plantarte con firmeza en la vida. Entonces, a partir de ahí, como que tú construyes una autoestima más elevada que otras personas, ¿no? Que, por ejemplo, yo crecí sin un padre y me di cuenta ya de adulta que mi autoestima estaba por los suelos, porque yo a mí misma no me veía como un ser humano valioso, o sea, yo me comparaba constantemente, yo veía a otras mujeres y yo decía, yo quiero ser así, o sea, porque yo no puedo ser así, porque yo soy fea, porque yo soy tonta, pero era eso también en gran medida, que yo no me construí y a lo mejor no hubo de niña alguien que me mostrara esa valía, ¿no? O al menos una figura masculina que me la mostrara. Del ego creo que desde que llegamos a la Tierra, o al menos muy pequeñitos, empezamos a desarrollar el ego. Pero el ego no solamente te dice que eres superior, al ego también le da mucho miedo que brilles, o sea, cuidado con esto, porque el ego también te puede engañar para decirte, ah, no, tú no eres suficiente. O sea, ¿por qué no vas a ser suficiente si eres creación divina? Bueno, y la otra pregunta, ya me contestas como tú lo consideres, porque quisiera profundizar un poquito más en tu vida, tú que estás trabajando con la comunicación. Y la pregunta sería, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo crees tú, cómo consideras que viviste tu infancia en cuestión, obviamente, de lo que me quieras decir, pero obviamente para canalizarlo a la comunicación? ¿Cómo fue tu infancia y cómo fue que empezó a despertar en ti la conciencia de la comunicación? Vaya, porque si estás escribiendo un libro, ya aquí estoy balconeándote un poquito, spoileando, pero si estás escribiendo, si estás trabajando, y aparte eres viento, entonces elegiste ser comunicación o comunicadora porque pues eres viento. Eh, ¿En qué momento empezaste a tener la conciencia o ese despertar de la importancia justo de las palabras y de la comunicación? Y cómo ha ido cambiando, obviamente, esto en base a cómo viviste desde niña y cómo fuiste creciendo con la forma en, pues quisiera saber cómo fue la comunicación contigo misma, no sé, de niña, de adolescente, ya de mamá, y luego cómo fue tu comunicación cuando abres tu conciencia. Pues las palabras siempre me han cautivado, pero siento que comunicaba mucho o que conectaba mucho, perdón, a través primero de la lectura. Empecé a leer muy pequeñita y me encantó la lectura, entonces leía y leía y me devoraba libros. Y luego empecé a escribir, también escribía mucho, pero siempre he sido una persona un poco tímida, entonces como que la comunicación siempre ha sido como un desafío para mí el expresarme, ¿no? A través del habla. De hecho, tú lo sabes que hasta los videos eran un desafío muy grande, o sea, a mí me cuesta esta parte, pero sí entiendo que, y sobre todo cuando empecé en el camino espiritual, pues toda la literatura te va llevando a lo mismo, ¿no? Y lo mencionamos ahorita. Y lo encuentras en la Biblia, pero también lo encuentras en la filosofía védica, incluso en las enseñanzas del Camino Rojo, o sea, todo nos va guiando hacia la importancia del comunicar. Y en muchas filosofías o en muchas culturas, pues lo que te mencionaba ahorita, paradójicamente el silencio es lo que se considera sagrado. Y se utiliza la palabra solamente cuando hay algo que es verdaderamente importante y edificante para decir. Entonces, como que siempre he estado muy conectada con el silencio. Y ahora siento que es cuando estoy conectando con el expresar. Me gustaría hablar también un poquito de la importancia de cantar, pero antes de pasar a ese tema, eh, ¿qué fue lo más sorprendente que has vivido tú en tu vida personal ahora que abres tu conciencia al poder de las palabras? ¿Qué es lo que te sorprende de ti misma, de la forma en que te comunicabas antes, de la forma en que te hablabas a ti misma? ¿Qué fue como lo más impactante? Pues lo más impactante para mí ha sido el darme cuenta de que tenemos una voz todos, independiente.
Yo, como lo decías al principio, soy viento y quizás una de mis fortalezas la comunicación, pero independientemente de eso, todos tenemos una voz y la voz bien canalizada y la voz bien utilizada es muy poderosa. Por eso es que ha habido líderes a nivel mundial que han logrado tanto, a veces para construir y a veces para destruir, pero han hecho logros muy significativos. Hitler era un gran comunicador, quizá no bien enfocado, ¿no? Quizá canalizado muy a la sombra, pero era un gran comunicador. Entonces, para mí, el descubrirme a mí misma, el expresarme, el decir lo que siento, lo que pienso, incluso el ir aprendiendo a poner límites, decir, oye, hasta aquí, ¿no? O sea, no te pases de esto, ha sido muy poderoso, ¿no? Y es eso, y es lo que me gustaría que se quede para las personas que nos están escuchando. Tu voz es muy poderosa. ¿A qué te refieres con poner límites a ti misma, a los demás? ¿Cuáles son los límites que tú identificas que para ti son importantes? Yo creo que todas las personas ahí tenemos nuestros parámetros, pero un límite o algo que es muy importante es saber decir no, o sea, que tú no sea no y que tú sí seas sí. Saber decir no cuando quizá no me siento bien, cuando hay algo que no quiero hacer a pesar de que me siento muy comprometida, cuando a lo mejor están usando demasiado de mi tiempo, cuando me están cargando demasiadas cosas. Creo que es muy importante que podamos decir que no sin sentirnos culpables. Cuando yo trabajo con las personas en las sesiones de Solking, yo considero, Pris, que cantar es algo súper poderoso e importante. De hecho, Kent, uno de mis amigos y maestros, dice que cuando entramos al camino espiritual, una forma de detectar a las personas que no están evolucionando o que siguen bloqueadas son esas personas que no se permiten cantar. No cantar en un sentido de ponerse a grabarse a sí mismos cantando o convertirse en cantantes, sino pues tú sabes que en este mundo pues vamos que a ceremonias de cacao, a círculos de palabra, a convivios, y esas personas que se reprimen y que no se dan el permiso de abrir su voz es porque tienen un bloqueo. Y yo siento que darte el permiso de cantar, de abrir tu voz, es una forma increíble de liberar tu alma y de sanar justamente esto que decías del aprender a desbloquearme para poner límites, para hacer valer mi voz. Sí, el canto es muy poderoso. Em, no solamente para lo que dices tú de liberar, o sea, no importa cómo cantes, aquí no es lo importante. Todos cantamos. Quizá hay personas que tienen voces más privilegiadas que otras, obviamente, pero el canto es muy poderoso porque además de liberar, en los cuentos de hadas, por ejemplo, si te fijas, el canto se utiliza para invocar presencia. Entonces, el canto no solamente tiene un uso de liberación y de sanación, sino que también tiene usos mágicos. Aquí sí nos podríamos poner un poquito más esotéricos, pero el canto es una herramienta muy valiosa que quienes estamos ya en este camino, al menos en nuestro círculo cercano, todos cantan. Y si tú vas a un temazcal, por ejemplo, la mayoría de la gente canta y todos tenemos mucho respeto por el uso del canto. Hay terapias incluso que se utiliza un alto porcentaje de voz y nada más. O sea, hay gente que cura únicamente cantando. Entonces, sí es una forma como de reafirmarte tu poder a ti misma o a ti mismo y de moldear tu realidad. Pero aquí quisiera hacer un paréntesis y un énfasis en el uso del canto, o sea, las canciones actuales, ¿a qué le están rezando, no? ¿Qué se escucha? O sea, ¿qué escuchas? Alguna vez venía con mis hijas en el automóvil y traemos la radio prendida y de verdad que me dio vergüenza la letra de la canción y la apagué porque venía con mis hijas. Entonces estamos programándonos a través del canto de otros, pero programándonos ¿para qué? Para el consumo de ciertas sustancias, para el uso de la sexualidad como si fuera comida rápida. Entonces, sí es bien importante que no solo lo que cantas, sino lo que escuchas, lo cuides.
lo analices verdaderamente a qué te estás exponiendo. Incluso podemos identificar esto fácilmente cuando escuchamos una canción y la traemos siempre ahí en la mente que no nos la podemos quitar, ¿no? A veces sale un TikTok, sale algún video gracioso con alguna canción en especial y ahí la traemos, cante y cante y cante y no la podemos sacar de la cabeza, ¿no? Hasta se hacen memes de eso. Eh, y justo recordaba cómo en la iglesia católica las misas originalmente eran cantadas, eran en latín y cantadas, o sea, se cantaban. Y siento que es una forma más sencilla, independientemente de los motivos esotéricos o místicos o maquiavélicos con los que se haga esto, pero entiendo que es una forma más sencilla de programarnos, vaya, de que se nos queden las palabras eh, dentro de nosotros, ¿no? Por medio de frecuencias no nada más habladas, sino armónicas. De hecho, según lo que investigo aquí en Internet, dice que la misa en latín en la Iglesia Católica se utiliza, se cantaban por diferentes circunstancias. Dice aquí en el número uno, por tradición litúrgica, número dos, por sublimación del lenguaje. Dice, cantar los textos litúrgicos es visto como una forma de elevar el lenguaje hacia lo divino, que esta es otra parte que lo pudiéramos entender, ¿no? Es como sacralizar las palabras por medio del canto, se hacen sacras, por la unificación de la liturgia, para darle un enfoque espiritual, para conservar el patrimonio, porque también cantando es una forma de mantener la forma más cerrada, por así decirlo. Y nuevamente, pues es un poco repetitiva al final, dice, para distinguir del espacio sagrado, ¿no? O sea, las partes que se cantan son partes más sagradas. Y me llamaba la atención por ello la importancia del cantar y recuerdo que justamente tú has tenido una evolución increíble del tener vergüenza incluso de cantar a ser alguien que canta públicamente. Sí, pues ha sido todo un proceso. Realmente he tenido un círculo muy amoroso y he tenido mucha gente que como que se me acerca para felicitarme. Yo no digo para quien nos está escuchando, yo realmente no planeaba cantar hasta que un día tú me escuchaste y de alguna manera pues me diste una patadita en una ceremonia de cacao para que empezara a cantar, ¿no? Pero no estaba en mis planes realmente. Y ha sido un proceso muy bonito, ¿no? Incluso pues tomé un tiempo clases de canto y me he dado cuenta de la herramienta tan hermosa que es el canto, porque a veces no conectas con la palabra con alguna persona, pero el canto te hace conectar, o sea, el canto y la música es un lenguaje universal. Y tú desde niña sentías un llamado, o sea, sé que no te gustaba cantar y sé que ahora lo amas, pero desde niña sentías un llamado por cantar y ¿qué te impedía hacerlo? Siempre me ha gustado cantar realmente, pero cantaba a escondidas. Eh, Tenía muchísima vergüenza, o sea, siempre fui una niña realmente tímida y con mucha pena hasta de, y tú lo sabes, ¿no? Hasta de pedir algo que verdaderamente necesitaba. Tenía muchísima pena de que me escucharan, pero pues como que ha sido el proceso, ¿no? Y como ir haciendo más grande la zona de pánico desde la primera vez que canté y ya como que ya te vas habituando, pero sí, sí, desde niña es algo que me encantaba. ¿Cómo consideras que tu vida se ha transformado ya en el lado práctico, en tu vida diaria? ¿Qué sientes que ha cambiado en ti gracias a que abriste tu voz? Obviamente a cantar fue una parte, pero no nada más a cantar, sino a atreverte a comunicar. Me ha liberado mucho, o sea, todavía siento que hay mucho trabajo por hacer, pero me ha liberado o me ha empoderado a mostrarme como soy, a vestirme como quiero, en mi trabajo a comunicar mejor, a comunicarme mejor con mis hijas, contigo. Siento que el abrir la voz es un acto muy poderoso y para quien nos está viendo, o sea, cantar enfrente de otra persona, aunque te dé toda la pena del mundo, es un acto muy liberador porque abres, ¿no? O sea, bueno, pues tenemos un centro energético muy importante en la garganta, que es el quinto chakra, y que justo pues se libera cuando hablamos con la verdad.
Entonces, cantar te ayuda mucho a liberarlo, ¿no? Y sobre todo, pues para mí el canto que hago, que es canto de medicina, ha sido súper sanador además. Entonces me ha ayudado mucho a entender que pues mi voz tiene poder y a comunicarme mejor. Entonces tú le das un punto extra a el cantar, el darte permiso de cantar y abrir tu voz cuando estás en tu casa y atreverte a hacerlo en público. Claro, sí, claro. Es un salto importante. Qué bien. Y bueno, siento también que cantar, aparte, es una forma muy poderosa de conectar con la emoción, ¿no? Obviamente de conectar con la emoción y liberarla y sanar la emoción. Sí, incluso, y lo hemos visto, ¿no? En ceremonias de plantas de poder, a veces vemos que hay ciertas personas que no conectan. Y cuando cantas, sobre todo, por ejemplo, tú que compartes Ícaros, entonces la medicina empieza a potenciarse más rápido. Entonces ahí podemos ver la importancia y la magia que hay en el canto, porque muchas veces la sola palabra puedes no conectar con ciertas personas, pero hay mucha gente que se abre con el canto. Regresando a tu esencia de viento, Pris, me gustaría que, de acuerdo a tu experiencia, bueno, ahorita nos comentas tus redes sociales, obviamente, para que te sigan por ahí las personas, porque escribes textos muy hermosos en tu página que tienes por ahí, pero me gustaría que nos comentes a las personas que siguen con estos miedos, que siguen siendo muy introvertidas y que les da miedo salir justo de la zona de confort. Algunos pequeños rituales o algunas pequeñas hábitos que pudiéramos comenzar a desarrollar para empezar a desbloquear nuestra garganta. Yo creo que hay que ir dando como pequeños pasitos para porque para no incomodar mucho el ego, ¿no? Porque cuando el ego se incomoda demasiado nos paraliza. Entonces, para mí algo que ha sido de mucha utilidad es ir comunicando mis necesidades de poquito a poquito, porque como yo era muy introvertida y a mí me daba pena pedir las cosas, pues yo asumía, yo hacía a veces muchas cosas que yo no quería hacer, todo por no hablar. Entonces, es ir cada vez un poquito más incomodándote para expresar lo que sientes. Cuando sientes que hay personas que como que están abusando de tu confianza, es incomódate y dilo. Entonces, una vez que lo haces, con una sola vez que lo haces, tu vida puede cambiar significativamente porque liberas ese poder de la comunicación y te das ¿Cuál fue cuenta de... cuál fue la primera forma en la que empezaste a comunicar? Vamos a quitar la palabra comunicación porque luego tendemos a estigmatizar la palabra comunicación con la expresión oral o hablar en público. Eh, Recordando que el viento pues también representa la comunicación para con uno mismo. ¿Cuál es la primera forma en la que tú personalmente y le sugerirías a los demás comenzaste a expresarte? Cuando me sentía enojada, o sea, expresa tu enojo, porque las personas que tendemos a ser introvertidas, te guardas todo, entonces cuando te enojes, exprésalo, o sea, sé que hay formas de expresarlo, obviamente sin agredir, sin ser grosero, pero exprésate cuando sientas enojo. Pero tú eres de la idea de que se debe de expresar al momento o esperar a que tus emociones estén en equilibrio. Yo pienso que hay momentos en los que sí debes expresarlo, porque hay personas, la gente introvertida por lo regular va a tener cerca a una persona que es muy valiente y muy abusiva. Entonces, a veces sí hay que usar ese enojo para marcar límites. Obviamente, pues sin ser violentos, ¿no? Sin rayar en ser groseros, pero creo que sí hay momentos muy específicos en los que tienes que marcar tus límites en ese momento. Y bueno, también quería llegar al punto de la comunicación interna o con uno mismo, la importancia de comenzar a lo mejor sí expresando lo que siento, pero al menos identificarlo. Y creo que una forma es escribirlo, ¿no? Sí, la escritura ayuda mucho y también una de las cosas que es muy importante es la respiración consciente.
Y la respiración consciente no es tan complicada ni es nada tan, pues no sé, inalcanzable como a veces pareciera. Es simplemente que te sientes en silencio, hacer conciencia de tu respiración. Y cuando te das ese permiso, entonces puedes observar tus emociones desde una perspectiva más tranquila, porque dejas de identificarte con los pensamientos. Cuando estás enojado y estás ahí en la emoción, pues te pasan un montón de cosas por la cabeza. Pero cuando te sientas a respirar, puedes ver el enojo o la tristeza o lo que sea que estés sintiendo desde una perspectiva más amplia. Entonces es por ello que la respiración es como el paso número uno, incluso para el... Fíjate que en maya la palabra viento, perdón, respiración y espíritu es la misma. Y de algún modo la respiración representa la forma en que nos podemos justo, el ser conscientes de nuestra respiración nos ayuda a conectar con el espíritu. Y ya justo lo que tú decías, ¿no? Identificar lo que estoy siendo, viviendo o sintiendo. Sí, bueno, para otra referencia bíblica, en el Génesis 2:7 viene escrito cómo fue que Dios le dio vida al hombre, ¿no? Dios dice la Biblia que moldeó al hombre, pero que en el Génesis 2:7 específicamente le da el soplo de vida y eso es lo que lo convierte en un ser vivo. Entonces, pues para mí eso es más que evidente que la respiración pues es la comunicación con el espíritu, es la forma en la que nos comunicamos con el espíritu. Entonces, pues ya todas las personas tendríamos que estar creando conciencia de nuestra respiración. Todos tenemos un minuto, o sea, ni siquiera tienes que sentarte las horas a respirar, pero el simple hecho de regalarte 1, 2, 3, 5 minutos en presencia, respirando, puede hacer cambios muy significativos en tu vida. Si me das permiso, mira, voy a leer lo que dice literalmente en Génesis 2:7. Dice, entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Qué bonito, yo no lo había leído nunca eso, o no lo recordaba, porque sí, en algún momento leí Génesis, pero me llama mucho la atención de que dice que sopló en su nariz, ¿no? Entonces ese soplo es la respiración. Sí, y realmente, bueno, a excepción de los yogis que quizá puedan modificar su frecuencia cardíaca, pero para los simples mortales la respiración es la única constante vital que podemos controlar a voluntad. O sea, yo puedo contener mi respiración en este momento o puedo acelerarla. Hay muchos tipos de respiración. Es la única constante vital que podemos controlar. Entonces, controlando la respiración, eventualmente empiezo a controlar los pensamientos, empiezo a ser más selectivo en mis pensamientos, a observarlos, a ver de dónde vienen. Y pues si soy capaz de controlar la mente, si soy capaz de controlar el pensamiento, pues obviamente que mis palabras van a ser otras. Cierto, yo creo que la única acción en la que nuestro cuerpo puede influir desde la mente o desde la sabiduría, porque, por ejemplo, yo no puedo obligar a mi cuerpo a que la piel cambie más rápidamente o a que mi sangre fluya más rápidamente o más lento. Como dices tú, lo pudiéramos lograr mediante ejercicios justamente de respiración, ¿no? Como los yogis, o yo no puedo acelerar o detener el crecimiento de mi cabello. Puedo influir nutriéndolo para que crezca mejor y esté más fuerte, pero yo no puedo decidir crece rápido o crece, al menos no tenemos desbloqueada esa información aún, porque pues por ahí también hay mucho ADN desconocido, ¿no? Que tenemos genéticamente y que está por ahí bloqueado, pero justamente de las pocas cosas que nuestro cuerpo hace de manera natural, lo único que podemos controlar es la respiración. Y fíjate que yo nunca había hecho conciencia de lo que estás comentando, de el beneficio que tiene hacernos conscientes, si, algo tan simple como hacerme consciente de la respiración. Y quizás sería la tarea número uno para quienes nos están escuchando, ¿no? Que quieren empezar a liberar la voz y empezar a abrir la comunicación, pues tener la conciencia de qué voy a comunicar, para qué voy a comunicar.
Y entonces eso que voy a comunicar viene de esta conexión con mi ser. Y esta conexión pues es la respiración. Es algo muy hermoso y muy transformador. Entonces, la verdad es que es un compromiso con uno mismo y cuando empiezas a trabajar la respiración de forma consciente, curiosamente te empiezas a dar cuenta de cuántas conversaciones inútiles mantenemos durante el día. O sea, es muy fuerte, pero es cierto. A veces tenemos diálogos que no tienen el más mínimo sentido y sobre todo son diálogos en los que hablamos mal de otras personas. Entonces, la respiración seguramente que te va a volver eventualmente una persona más callada, pero también una persona más centrada, una persona más pacífica, una persona que tiene en sus manos su propio poder. Perfecto. Y bueno, Pris, para ir cerrando este podcast, que wow, está interesantísimo, me gustaría que nos saques por ahí iba a decir del baúl de los recuerdos, pero más bien del baúl de tu sabiduría. Eh, Sé que tienes por ahí preparado algo de material. No sé si tengas algo que nos quieras compartir de lo que has estado escribiendo, de los capítulos que has estado escribiendo y que no te he preguntado y que te pareciera como importante compartirlo con quienes nos están escuchando y que dijeras, estas palabras me resuena que debería de expresarlas o compartirlas en este momento. Sería interesante. Pues ahora sí que darte el micrófono a expresar lo que te nazca desde el espíritu, ¿no? Sí, estoy aquí viendo. Y una pregunta que quizás también yo te haría, Ujú. ya conectando tu viento con tu mago, sería, ¿cuál es el llamado que tú sientes a comunicar? Ya fuera de sabidurías, de literaturas, ¿cuál es esa llamado, vaya, o vocación? ¿O por qué sientes ese llamado de querer comunicar? ¿Qué es lo que quisieras tú desde el corazón comunicar? ¿Qué es Pues la ese verdad, mensaje que consideras importante? Y lo digo porque eres viento, ¿no? sí, la verdad, ¿no? Y la verdad, ahorita lo voy a leer, pero la verdad es todo lo que proviene del amor. O sea, la verdad la puedes encontrar en una iglesia católica, en una iglesia cristiana, en una mezquita, en una ceremonia de ayahuasca. La verdad la puedes encontrar en cualquier parte. Y la antítesis del amor, pues es el miedo. Y entonces nosotros estamos viviendo en un sueño colectivo que está infestado de miedo. Y por eso estamos llenos de ira y por eso estamos llenos de celos, de odio, de guerras, todo parte del miedo. Entonces pareciera como que nacemos y nos ponen unos lentecitos para que lo veamos todo a través del lente del miedo. Y es lo que nos tiene tan divididos. Y por eso siento la necesidad de atacar a mi hermano y de comentarle odio en redes sociales a gente que ni siquiera conozco porque nos tienen divididos a través del miedo. Entonces, la verdad es todo lo que emerge del amor. Todo lo que esté fuera del amor es una mentira. Entonces, estamos perdiendo nuestra vida defendiendo una mentira, defendiendo algo que en realidad no existe. Entonces, para mí es eso, ¿no? El que cada persona encuentre la verdad a través de todos los caminos de vida son diferentes, todos tenemos un camino de vida diferente, pero la verdad es una. Y entonces que cada persona tenga el valor de ir tras ese camino de vida que te va a llevar a la verdad. Qué bonito. Y que la verdad, como decías, bueno, decía Jesús, la verdad nos hará libres, pero como decías tú, la verdad al final es el amor, ¿no? Entonces ahora sí creo que tienes por ahí preparado un texto. Es un poquito largo, ¿está bien? Sí, adelante. Bueno, es un fragmento de algo que estoy escribiendo y viene en el primer capítulo, que es justo el poder de la palabra, y dice así. El ascenso de conciencia sucede cuando nos exponemos a la verdad. Todo lo que está fuera del amor es mentira. Todo pensamiento de miedo es mentira. Y el miedo desencadena el odio, la ira, los celos y la envidia.
El sueño colectivo es una pesadilla porque está infestado por el virus del miedo, pero en realidad lo único que existe es el amor. Todo lo demás es Maya. Maya es la ilusión cósmica. En el Evangelio de Juan 8:32 se plasman las palabras del Maestro Jesucristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El Maestro ciertamente era un libertador, pero no la clase de libertador que el pueblo judío esperaba. Las enseñanzas de Jesucristo nos muestran el camino hacia la libertad interior, a vencer la ilusión de la mente y volvernos sagrados a través del amor. Cuando hablamos con la verdad, nos volvemos sagrados. Cuando creemos y hablamos mentira, nos atamos a los engaños de la mente. Si conoces y hablas la verdad, te vuelves libre y nada de lo que te digan o hagan puede volver a atarte. Esto es el uso de la palabra de forma sagrada. Conocer la verdad y hablar con la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Provienes de una fuente de amor inagotable. Eres creación divina y tienes en tus manos y en tu voz el poder para volverte un ser libre. De hecho, venimos a este plano a experimentar el libre albedrío y de esa manera reconectarnos con el amor divino. Qué bonito. Recuérdame la primera palabra con la que inicias. El ascenso de conciencia. El ascenso de conciencia llega cuando nos enfrentemos a la verdad, dice, ¿no? Sí, sucede cuando nos exponemos a la verdad. Sucede cuando nos exponemos a la verdad. ¿Qué sería para ti exponernos a la verdad? Mira, es algo fuerte, la verdad, y al inicio te crea un shock, pero es eso, la mente es una mentira, porque la mente ha sido manipulada a través de películas, canciones, redes sociales. Entonces estamos viviendo una mentira. Estamos aparentemente aquí para acumular cosas. Si te fijas, parece una carrera desenfrenada por acumular títulos, bienes, experiencias, cuando en realidad a lo que venimos es a experimentar el amor. Hay personas que dicen que estamos aquí como seres humanos porque del plano del que provenimos hay un amor puro, un amor incondicional que te llena todo. Entonces pedimos como para sentir que merecemos ese amor divino, venir a la tierra a experimentarlos. Y aquí parece, o sea, si te fijas, realmente parece un manicomio la tierra, o sea, la gente está cada vez más confundida, o sea, tenemos tanta información, pero la gente está cada vez más confundida. Y la verdad es que venimos a experimentar el libre albedrío para a través del libre albedrío, em, pues conocer y expresar el amor, pero el amor incondicional. No sé si viste, creo que sí, alguna vez hablamos de la película de Noé, ¿te acuerdas? Sí, Y hay una escena en, no sé si recuerdas que los ángeles llegan y como que desobedecen a Dios y se convierten como en estas criaturas gigantes como cubiertas de lodo, ¿los recuerdas? sí, Entonces en una escena a mí me llamó mucho la atención que cuando ya están como por cerrar el arca, empiezan a llegar muchas otras personas a violentar, como a quererse subir a la fuerza. Y entonces estos ángeles que estaban cubiertos con todo esto, le piden perdón a Dios. Y entonces le dicen, como al Creador se referían, pidiéndole perdón y actuando. O sea, su único fin ahí fue como defender a Noé. Y entonces en ese momento se vuelven otra vez luz y ascienden. Con esto no estoy diciendo que te arrepientas de todo lo que estás haciendo ni nada, pero sí que venimos pues a experimentar el amor a qué través del bonito, libre albedrío. qué bonito. Bueno, vamos a cerrar este capítulo compartiendo unas frases que tengo por aquí, justamente del libro Los Cuatro Acuerdos, del capítulo Sé impecable con tus palabras. Dice Miguel Ruiz que las palabras son una herramienta poderosa y bueno, es importante usarlas para construir porque también las palabras destruyen. Que eso, pues de algún modo ya lo estuvimos tocando ahorita, ¿no? ¿Cómo destruimos nuestro propio ser y la de quienes nos rodean con las palabras? Lo que dices refleja quién eres. Elige hablar con verdad y amor, dice Miguel Ruiz.
ser impecable con tus palabras es la mejor defensa contra el sufrimiento innecesario. ¿Cómo comprenderías esta frase? Ser impecable con tus palabras es la mejor defensa contra el sufrimiento innecesario. Mira, la palabra está muy vinculado con el centro energético de la garganta, con el chakra garganta. Y el chakra garganta se libera a través de la verdad y se bloquea con la mentira. Cuando mientes a otras personas y a ti mismo, te vas generando ataduras y pareciera que traes todo el peso del mundo sobre tus hombros. Pero cuando hablas con la verdad, quizá te cause incomodidad al principio, quizá sea un poquito doloroso decir la verdad, pero siempre que te expresas con verdad, vas a sentir alivio y te vas a sentir en paz. Y evitamos el sufrimiento, dice Miguel Ruiz, ¿no? Y luego continúa, tus palabras pueden sembrar paz o conflicto. Opta por sembrar siempre la paz. La impecabilidad de las palabras es la semilla de la sabiduría. Hablar con integridad es el camino hacia una vida auténtica y plena. Lo que expresas puede sanar o herir. Elige sanar. Cada palabra es un acto de creación. Crea con mayor respeto. La impecabilidad en tus palabras te libera del veneno emocional. Fíjate qué fuerte frase, ¿no? La impecabilidad en tus palabras te libera del veneno emocional. Y es que cuando tenemos heridas, cuando estamos enojados, cuando juzgamos, es un veneno que finalmente a quien está consumiendo es a mí mismo, ¿no? Qué triste es para mí ver a las personas que siempre están en esa queja, en ese sufrimiento, en ese juicio, pues porque obviamente te habla del dolor y del enojo que hay en sus corazones, ¿no? Que se convierten en víctimas. Que son víctimas perpetuas y que además se vuelven un repelente con las otras personas. O sea, nadie quiere estar cerca de una persona que es así. Y es muy triste, como dices tú, porque a veces ni siquiera se dan cuenta. O sea, esto lo usan para seguirse victimizando como de que nadie me quiere, no tengo amigos, mi familia me abandonó. Pero es que es tanto el veneno que llevan en sus palabras y en su actuar que pues se vuelve muy difícil estar cerca de estas personas. Y a veces, tristemente, nosotros somos así, no nos damos cuenta. Qué Claro, difícil ¿no? Qué difícil es decir, pues he sido el tóxico y el villano de la historia. cierto. Y cerraría con esta que dice, lo que dices a los demás, también te lo dices a ti mismo, sé amable contigo. Y esto me hace recordar a ese dicho popular que dice, lo que dice Juan de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. Pues simplemente terminar haciendo esta reflexión para quienes nos escuchan y de justo de la frase que muy parecía a lo que decía en Lucas 6:45, ¿no? De que el hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón. Un ejercicio que yo les sugeriría a quienes nos escuchan para empezar a ser conscientes del poder de las palabras es al finalizar la noche, al finalizar el día, perdón, hacer una pequeña meditación en la que te cuestiones cómo fue tu comunicación, qué palabras te dije el día de hoy durante el día, qué palabras me dije a mí durante el día, de qué forma me comuniqué, di los buenos días o no di los buenos días, saludé o no saludé, sonreí o no sonreí, como hacer esa recapitulación de la forma en que me comuniqué, porque a veces decimos, ay, esa persona qué fea, qué sangrona, eh, tiene una como comportamiento muy egocéntrico, pero a veces si analizamos la forma en que yo me comunico, o incluso no nada más verbalmente, porque también pudiéramos decir, la forma en que no me comunico también habla de quién soy. Las cosas que no digo también habla de quién soy. Y entonces es importante, yo siento, hacer esta recapitulación de con qué personas tuve contacto el día de hoy y de qué forma me comuniqué con ellos. Y entender, obviamente, que las palabras
que yo dije son un reflejo de lo que hay en mí. Porque siempre por mucho daño que yo considere que alguien me hizo, que nadie te hace daño, tenemos la capacidad de observar a los demás desde la perspectiva o desde el, ¿cómo se le llama? Desde el observador, vaya, ser un observador de lo que sucede y justamente entender que lo que está diciendo la otra persona de mí, que el daño que me quiere hacer la otra persona a mí, es un veneno que tiene esa persona y que no tengo por qué engancharme y quedarme con eso, ¿no? Y pues es la reflexión final que yo quisiera compartir, ser consciente de la forma en que yo me estoy expresando, porque las palabras y la forma en que yo estoy comunicándome es la forma en que me estoy construyendo a mí mismo. Eh, Esas palabras están um, resonando y edificando cada una de mis células literalmente, ¿no? Recordar que somos agua, 70%, y que el agua es un imán que absorbe todas las frecuencias y vibraciones que hay a nuestro alrededor. Y las palabras, pues es una vibración que viene desde nuestro corazón. Entonces, pues sé impecable con tus palabras. Me gustaría escuchar tu reflexión final. Pues va a ser un poquito lo que dijimos al inicio, pero es muy importante que le demos su justo poder y su justa dimensión, sobre todo al poder de la voz. Eh, en tus manos y en tu garganta tienes el poder para construir o el poder para destruirte a ti mismo, a ti misma y a las personas que te rodean. Y todo está a un pensamiento de distancia. Siempre estamos a un pensamiento de distancia de la realidad que queremos construir. Entonces, empieza a ser más amoroso contigo mismo primero. Eh, Ámate a través de tus palabras. Empieza a afirmar la vida que quieres tener a través de tus palabras y en voz alta. Aunque te sientas bien absurdo, aunque te sientas bien ridículo, empieza a afirmar en voz alta lo que tú quieres para ti. Aunque si es abundancia, si es salud, si es amor, lo que quieras para tu vida, empieza a afirmarlo en voz alta y empieza a ponerle atención a tus palabras durante el día, porque esto es lo que va a moldear tu realidad. Esto es lo que va a moldear tu realidad. Si tienes hijos, sobre todo, en gran medida tus palabras van a moldear su personalidad, sus miedos, su propia valía, ¿no? Su propia sensación de valía. Entonces, apropiate de tu poder que tienes en las palabras, no lo dejes en manos de alguien más. Recupera tu poder haciéndote consciente de tus palabras. Qué bonito. Bueno, cerraría este podcast simplemente con unas recomendaciones. Así es que las recomendaciones de la invitada. Te voy a meter a lo mejor en una encrucijada, pero me gustaría que respondas lo primero que se te venga a la mente, independientemente de que sea sobre este tema o no, pero lo que a ti más te resuene. Entonces, lo primero que yo te diría, libro que le sugerirías a quienes nos escuchan, un libro que tú dices, no les puede faltar este libro, yo sé que por eso te digo que una encrucijada, porque a lo mejor quieres decir muchos, pero si te dijera, elige un título para que le sugieras a las personas que quieren comenzar este despertar. ¿Pueden ser dos o solo uno? Pues bueno, Dios, si quieres, lo primero que te venga a la mente. Los cuatro acuerdos sería así como de ley que lo leas si no lo tienes, porque además es un libro que hay que estar releyendo, ¿eh? O sea, para quienes ya lo leímos, es un libro que hay que retomar una vez al año por lo menos porque son recordatorios bien importantes. Sí. Y tengo este otro que me llegó como por arte de magia ahora que estoy escribiendo, que se llama Silencio. Aquí lo voy a poner en la pantalla. Este libro te va a ayudar mucho a conectar con la importancia de, pues, el silencio mental, el silencio interno y, pues, el amor propio. Película. Me quedé en blanco, no sé. No tiene que ser de esto, ¿eh? La primera que se te venga a la mente. Bueno, hay una que se llama un saco de canicas, me parece, y es ¿Una qué? un saco de canicas, es del Holocausto. No sé por qué me vino esa a la mente, pero es una película muy hermosa. Bueno, Pris, pues te agradezco mucho que nos hayas compartido este tiempo.
toda tu sabiduría, todo tu trabajo que estás desarrollando y seguro que pues aquí estaremos nuevamente cuando este libro ya esté entre nuestras manos y pues muchísimas gracias por tu tiempo. Qué bonito haber compartido este primer episodio del podcast con mi amada, hermosa esposa y compañera de vida. Gracias. Gracias, amor. Un placer estar, pues bendiciones para este nuevo proyecto que emprendes y para todos los que tengas en puerta. Y un placer siempre compartir contigo. Muchas gracias. Tus redes sociales, por ahí tienes Estoy una en, página donde escribes, ¿no? Te escribes, no sé si poemas o cómo. tengo reflexiones en una página, está en Facebook, que se llama De Letras y Más. Y en Instagram me encuentras como pris.crau y pues nada más Priscila Crables en Facebook. Perfecto. Bueno, pues por ahí ya vieron en su pantalla las redes sociales de Pris para que vayan a seguirla y eh, a sugerirle asesoría, porque bueno, también ella trabaja con Ayurveda. Si quieres hacer un pequeño comercial, ¿qué es la Ayurveda para quienes se interesen en ella? Bueno, la Ayurveda es una ciencia milenaria que se cree que se inicia en la India, de la sabiduría, proviene de la sabiduría védica y básicamente pues es un sistema de autosanación a través de, primero del conocimiento de uno mismo y luego ya a través de la alimentación, el ejercicio, los sonidos, los colores. Perfecto. Bueno, pues si les interesa una sesión para que se conozcan a través de la Ayurveda, pues ahí están las redes de Pris. Pues muchas gracias a ustedes por habernos escuchado, por habernos prestado sus oídos a este primer episodio de Sembrando Conciencia. Pues nos vemos en el siguiente. Esperemos estar aquí bien constantemente con entrevistas bien interesantes, justamente para abrir nuestro despertar de conciencia. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente. Luz y bendiciones. Y me despediría como me despido de todos mis videos y mis creaciones, recordándote que yo soy tú y que tú eres otro yo, In Lak'ech.